Autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la policía detuvieron a un grupo de funcionarios de la institución que cobraba ilegalmente comisiones a cambio de agilizar el pago a prestadores externos. Carolina Moriano, procuradora general del IES, confirmó la detención de un funcionario del IES. Moriano dijo que la actual administración del IES, liderada por Francisco Cepeda, tiene conocimiento de estas irregularidades dentro de la institución y por eso se han tomado las acciones pertinentes para acabar con estos casos de corrupción. Aparentemente es una estructura que viene trabajando en la institución. ¿Están tras la pista? Estamos tras la pista. Hoy hemos hecho todo un operativo para poder dar con estas personas que están trabajando en nuestra institución, que nos están haciendo quedar mal, y aquí vamos a poner la denuncia. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma tributaria planteada por UNES. El presidente de la República tiene 15 días para presentar argumentos sobre su ley, que entre otras cosas aumentó impuestos. Stalin Raza, constitucionalista, explica que de hecho son 3 los pedidos similares que tiene la Corte, que aunque 2 de ellos plantearon la suspensión de la ley, la Corte los rechazó, y que el resolver estos recursos podría tardar años. Ahora la Corte tendrá todo el tiempo del mundo, el tiempo que se toma la Corte normalmente para revisar las demandas de inconstitucionalidad, que pueden ser años. Yo dudo mucho que la Corte se vaya a aventurar en hacer algo así. Más todavía ahora que van a entrar 2 jueces que provienen de la terna del Ejecutivo. Mientras el debate externo sigue entre quienes ya vieron sus sueldos reducidos por el descuento del impuesto a la renta. Para analistas, este grupo, que está en relación de dependencia, se encuentra en desventaja frente a quienes son personas naturales que reportan sus ingresos a través de facturas. Tiene que ir de la mano con el control, justamente, porque si no llega el momento de que se producen estas inequidades tal vez en el pago de impuestos, y lo que pasa es que termina pagando, en este caso, un grupo que es tal vez el que siempre paga, exactamente. Quienes son empleados en relación de dependencia tienen un rango muy estrecho para deducir sus gastos. Casi todos solo pueden deducir el 10% de sus gastos, mientras que quienes facturan no tienen límite para reducir el pago de impuestos a través de sus gastos. Eso sí, deben ser gastos relacionados con sus actividades productivas. Pero ¿y si mienten? ¿Quién controla que no sea así? Existe todavía en el sector mucha informalidad, existe muchos evasores, y sobre todo ahora, justo con el cambio de la norma de gastos personales, justamente hay el riesgo de que esta evasión o esta informalidad aumente, ya que van a haber menos personas que soliciten sus facturas y por lo tanto va a haber de alguna manera un incentivo para que haya una menor formalidad en el sector. Eso sin contar la evasión tributaria. La evasión en Ecuador alcanzaría los 7.000 millones de dólares según un análisis de CEPAL, siendo precisamente el impuesto a la renta el principal incumplimiento tributario. Esto representa el 7.7% del PIB de nuestro país. Ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, John Luzuriaga Aguinaga, exdirector de riesgos del ISPOL, admitió haber recibido 1,4 millones de dólares de parte de Jorge Cherres, a cambio de darle ventajas comerciales desde la institución. Eso derivó en negocios que le permitieron recibir no menos de 65 millones de dólares, que en complicidad con Luzuriaga fueron lavados a través de empresas y cuentas en la Florida. Renato González es el actual director del Fondo de Pensiones de la Policía. Debería ser más bien un llamado de atención y una alerta para el sistema de justicia ecuatoriano. No vaya a ser que en los diferentes procesos que se adelantan en el país vayan algunos de estos sujetos o los otros a ser declarados inocentes cuando la fuerza de las evidencias nos indica la grave responsabilidad que ellos tienen. Pero no es la primera declaración de culpabilidad que en este caso ocurre en Estados Unidos. En julio de 2021, Luis Álvarez Villamar, exgerente del Depósito Centralizado de Valores de Cevale, admitió haber recibido 3 millones de dólares de parte de Cherres, a cambio de tener pleno control de las inversiones del ISPOL en esa casa de valores. En Guayaquil, en paralelo, avanzan las diligencias en el caso Citadel y de Cevale. En el primero, la audiencia preparatoria de juicio terminó. Apenas falta conocer si se llama a juicio a 4 procesados que se defienden todos en libertad. Están con medidas diferentes a la prisión preventiva. 2 de ellos se encuentran incluso en los Estados Unidos. En el caso de Cevale, que sigue en la etapa preparatoria de juicio, se repiten los 4 procesados de Citadel y se suman otros 8.
todos con medidas alternativas a la prisión preventiva o fuera del país. Entre los cuales se encuentra el señor Cherres y funcionarios que cumplían diferentes funciones en el de Cebale. Falta diligencia, dice González, comparando lo que ocurre en el país con lo que pasa en Estados Unidos. Llevamos 17 meses y no tenemos un solo sentenciado en el país. Son los ejemplos más bien de la justicia norteamericana los que nos van demostrando que sí se puede sentenciar. Considerando las fechas de corte y los cálculos de intereses o rendimiento de las inversiones iniciales hechas de forma irregular, el perjuicio al ISPOL sería de al menos 950 millones de dólares. Es muchísima plata que permite inclusive comprar un montón de conciencias. El objetivo, dice el titular de la institución, es buscar justicia, sí, pero sobre todo recuperar lo desfalcado, aunque eso admite, llevará años. Las actividades del sector exportador ecuatoriano habrían ayudado a que la crisis económica derivada de la pandemia se amortigüe en el país. En este sentido, según Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, el acuerdo comercial con la Unión Europea fue un factor importante para ello. En el 2020, cuando las fuentes de divisa del país prácticamente estaban cerradas, el sector exportador trajo al Ecuador en el 2020 más de 15 mil millones de dólares de exportación no petrolera, y eso ayudó a que la crisis obviamente no se amortigüe, no sea tan profunda. Y si estamos recuperando, es gracias al dinamismo del sector de exportación del Ecuador. El acuerdo comercial, en primer lugar, instauró un marco legal con reglas claras y previsibles. Entre el 2017 y el 2021, las exportaciones hacia la Unión Europea crecieron un 18% y las importaciones desde la Unión Europea al Ecuador cayeron en un menos 3%, lo que refleja también la contracción de la economía del Ecuador. En 2020, que fue a nivel mundial un año horrible para el comercio, las exportaciones ecuatorianas al bloque europeo sumaron más de 3.000 millones de dólares. Luego de determinar que el hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda, actuaba como líder de la organización, pues se aprovechaba de su parentesco para direccionar influencias con miras a realizar contratos con el municipio, el juez Máximo Ortega decidió llamarlo a juicio por el delito de asociación ilícita. Esta decisión también alcanzó a quienes le habrían ayudado a concretar sus fines. Su tío César Yunda, el gerente de la empresa en seguridad Adrián Aro y la secretaria del entonces alcalde Cintia Puga. La mitad de los procesados se beneficiaron del sobreseimiento. Confiamos nuevamente en la justicia, puesto que esto era lo legal y lo justo lo que acaba de hacer el juez Máximo Ortega el día de hoy. Se hizo justicia porque la teoría que nosotros manejamos, la señora no tenía nada que ver en este tema. Durante 2 de los primeros 4 días de audiencia, la fiscal Mónica Tirado expuso varios elementos de convicción, entre ellos chats de Sebastián Yunda con colaboradores del exalcalde. Allí se evidenciarían negociaciones irregulares respecto a proyectos del municipio, como el relacionado con las cámaras de seguridad. A pesar de que se dictó auto de llamamiento a juicio, el proceso en contra de Sebastián Yunda y su tío César Yunda queda suspendido, pues este es un delito que no puede ser juzgado en ausencia y ambos están fuera del país. La Comisión de Transparencia de la Asamblea sigue la realización de los concursos para la designación de autoridades y para eso llamaron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No encendió su cámara, pero sí su discurso. Sofía Almeida solo usó 5 minutos para decir que hay una conspiración en su contra. Con la finalidad de poder nombrar a sus amigos, panas y compinches en puestos donde se asegura la futura impunidad. Dijo que sus compañeros han caído en posibles delitos administrativos, los llamó peones de la mafia y aseguró que están buscando cambiar el fallo judicial a su favor, amedrentando a los jueces, e hizo un llamado a la Asamblea para que inicie los procesos de fiscalización al grupo de consejeros que han actuado en su contra. Que fiscalicen las actividades de este grupo conspirador que tiene un historial de traficar con influencias en detrimento de la sociedad ecuatoriana. Usted sabe como abogado perfectamente que esa afirmación cae en el ámbito de una calumnia. Y pido por favor que se registre aquello. Este tipo de encuentros, de palabras, de dimes y diretes, créanme, ya parece de barrio, da vergüenza. Y si hoy ustedes les preguntarían al pueblo ecuatoriano, ¿cuál sería la mejor salida? Que se vayan todos de una vez a su casa. Almeida culpa a sus compañeros de no dar paso a los concursos de designación de autoridades tras pedir cambios en los reglamentos. En algunos casos
hasta más del 50%. No se han conformado ni siquiera las comisiones ciudadanas de selección. Ulloa explica por qué solicitaron esos cambios. La presidencia del Consejo de Participación por vía de este reglamento pretende tener la secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. Estas irregularidades que no pueden dar según reglamento de la designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado.